voy a dar el pase en este momento a don Miguel Ángel Rodríguez Macay, es canciller e internacionalista, donde vamos a elevar el tono de esta entrevista. Don Miguel, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Cecilia, muy buenos días. Felices Pascuas de Resurrección. ¿Eh? Por supuesto, la que debe tratar de resucitar es Dina Boluarte después de todo este vía crucis que ha vivido este fin de semana. Sí, yo creo que ha sido una semana muy complicada para el país y para ella, sin duda alguna. Y hay que recordar que la Semana Santa suele ser bastante anecdótica, sorpresiva en la historia. Han habido en el pasado cambios de gabinetes, por ejemplo, defenestraciones de presidentes, etcétera. Entonces hay que empezar a tenerle cuidado a la Semana Santa en el Perú. Ya no sabemos sí. qué más va a pasar en Semana Santa. Esta Semana Santa era de recogimiento para todos los peruanos, pero en el caso de la Fiscalía era recogimiento de pruebas. Y no las dio la señora Boluarte, no se presentó, entorpeció las investigaciones, lo que podría generar ahora que se ha descubierto esta tarjetita que decía que el 8 de julio del 2023 habría comprado este Rolex, la persona que se lo habría regalado, el fan enamorado. Entonces, esto evidenciaría de que la presidenta nos ha mentido constantemente. ¿Podría ser esto el perfil de una persona que tiene una incapacidad moral permanente? Sin duda alguna, la recurrencia de la evasión a la justicia va promoviendo y consolidando la inconducta moral, porque el que más bien inmediatamente hace pasar a la casa, brinda toda la información debida y no tiene miedo a nada, evidentemente liquida cualquier pretensión de carácter judicial. Pero fíjate tú, la incapacidad moral es un asunto que está al margen o más allá de la naturaleza jurídica de los actos procesales que vengo escuchando, vengo diciendo que no fue legal, que sí fue legal, que no fue legítimo, que no se cumplieron los actos procesales. No. La incapacidad moral está por encima, es de naturaleza política. ¿Y en qué consiste la incapacidad moral? En hallar en la persona del jefe de Estado que personifica a la nación una conducta absolutamente negada y censurable que hace irresistible que pueda seguir siendo jefe de Estado, porque ya no es digno de personificar a la nación. Entonces, mira, un presidente que es grabado tendero en Ripley o Saga llevándose una prenda, vaca, le explicaba en la mañana a un amigo mientras jugábamos al fulbito, que vaca porque en ese instante se convirtió en un hurtador. Entonces no puede haber en la jefatura del Estado a alguien que hurte, que robe. Lo mismo pasa con la mentira. Si la mentira se confirma por la permanente evasión de las preguntas, de la retórica que se promueve en el ámbito que estamos mirando, es evidente que hay vacancia ipso facto, que el Congreso deberá, a juicio de los elementos que están allí, volverlo ixo iure. Esa es la dinámica, y aquí no debe haber, Cecilia, ningún argumento a favor o en contra de naturaleza partidaria, de política nacional, si conviene o no que salga porque le das el pie a la izquierda, a la derecha. No. Aquí es un asunto que tiene que ver con la moral del Estado y la moral nacional de quien personifica. Mira, Cecilia, no digo representa, porque tú y yo podríamos representar al Estado saliendo a una delegación, qué sé yo, pero personificarlo es que el Estado se hace persona humana. Bueno, la mentira le quita esa dignificación a quien ostenta la más alta magistratura del Estado. Por eso es que la mentira, en verdad, promovería, a juicio del Congreso, que es el que tiene en sus manos
la decisión, la vacancia de la presidenta de la República. Por supuesto, lo que usted ha dicho es claro, esa es la incapacidad permanente, la incapacidad moral permanente de la que hablaban los de Fuerza Popular cuando el señor Pedro Castillo se había descubierto de que habría plagiado o no citado más del 40% de su tesis. Ellos decían, ¿cómo una persona que ha plagiado en su tesis va a poder ser presidente de la República? Es un incapaz moral permanente. Y le decían incapaz moral permanente de todo. Y muchas personas dirán, oye, pero Cecilia está defendiendo a Castillo. No, no es defensa. Es un tema de comparativo, de cómo a Pedro Castillo hasta querían la Procuraduría y la Contraloría decía, ojo, él está despachando fuera de Palacio de Gobierno, eso está prohibido. Él debe de vivir en Palacio de Gobierno, debe despachar en Palacio de Gobierno y no debe tener reuniones en otros lugares. Pero sin embargo, a la señora Dina Boluarte se le permitió seguir viviendo en su casa durante mucho tiempo, va entre su casa y Palacio, o sea, a ella sí se le permite todo. Y se le permite, se le perdona, se le quiere respetar la inmunidad presidencial. Entonces, eso llama la atención. ¿Por qué con uno todo y por qué con el otro no? ¿Por qué no podemos ver los peruanos equidad en el trato presidencial? Mira, permíteme, Cecilia, en Domingo de Resurrección, confirmar y estar totalmente de acuerdo con lo que tú dices, porque más allá de que yo fui canciller de la República, nombrado por el expresidente de la República, Pedro Castillo, y más allá de que cometió errores flagrantes, garrafales en su manejo del Estado, mira, 3 pies al gato y por todo lo querían vacar. Tenemos que ser claros y honestos. O sea, lo querían fuera del gobierno, sabe Dios, por las componendas de diversa naturaleza. No se mide por la misma varita. Mira, a todos los ministros de Estado que tuvo Castillo nos escanearon, ¿ya? Nos escanearon y iban saliendo uno tras otro. No se ha hecho eso con los ministros de Dina Boluarte. No, sí se ha hecho, pero ahora a la gente ya no le importa. A las mesas de información de los medios de comunicación ya no le importa que tengamos un prontuariado como ministro de Salud. Ya no le interesa. Antes era pero sensible. No, ¿cómo va a estar? Ese es un delincuente. Ese no. Ahora no, ahora ya no importa. Ya no importa que tenga 25 carpetas abiertas, ni siquiera archivadas, abiertas. O sea, ese es un prontuario delincuencial. A nadie le importa. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Eso pasa en un país como el Perú, que lo diré siempre, es un país fracturado, es un país con enormes brechas, con, digamos, valores que en verdad no lo son porque van de acuerdo a cómo va la marea. Hoy el Congreso de la República, que tiene 10 o menos por ciento de aprobación, el Congreso de la República, si la naturaleza fáctica de la mentira se confirma y consolida, debe actuar en consecuencia. Tenemos que ser claros. Si la presidenta de la República, en su defensa, que lo hará, entiendo, en las próximas horas o días, demuestra de manera fehaciente que esos Rolex fueron adquiridos de manera legal, etcétera, tenemos nosotros que cerrar filas con ella. Tenemos que ser coherentes, pero todos los indicadores más bien acusan lo contrario: desesperación, hermetismo, porque como la mentira pues se acrecienta, entonces también la opinión pública juzga, y la opinión pública está determinando en las encuestas que tú has visto, ya salió una de ellas, más del 86% de peruanos ha estado de acuerdo con el allanamiento de la casa. Casi al 90%, ¿eh? Así es. Y en cuanto a Palacio de Gobierno, también tengo que ser coherente. No debió hacerse por principio de seguridad nacional. En eso soy muy claro. También lo comentaba esta mañana con los amigos con los que juego futbito, entre médicos, abogados, un amigo emolientero, todos que somos todos por iguales. Porque así debe ser, así debe tratarse, así debe mirarse. Si no nos convertimos, Cecilia, en una república bananera, en una republiqueta, y creemos que el Estado es más bien la supervivencia según la conveniencia. Eso es lo más nefasto que le puede pasar al país. Si la presidenta sale por vacancia,
Entonces eso debe dignificar a la nación ante el mundo, que en el país las cosas son correctas, pero si seguimos apañando, entonces eso degenera, debilita la institucionalidad, al futuro del país. Por supuesto. Etcétera, etcétera. A las inversiones no coimeras ni corruptas del extranjero, a las inversiones realmente legales y que les gusta invertir en un país donde el sistema funcione y les dé garantías. No a las inversiones que vienen coimeando y vienen a destrozar el medio ambiente en el país, que son las que más atraemos con este tipo de políticos. Doctor, ¿qué pasaría si vacan a Dina Boluarte? ¿Sería Alejandro Soto el que asuma el poder y llame a elecciones inmediatamente, elecciones presidenciales o elecciones generales? Sí, Cecilia, de conformidad con la Constitución política, aquí no hay más opinión, no hay más cosa que inmediatamente el presidente del Congreso de la República asume la encargatura de la jefatura del Estado. No se convierte en presidente de la República, en la encargatura, y él debe convocar a elecciones en el término de los 6 meses. Así está establecido en la Constitución política, porque son las reglas a las que no debemos fallar ni faltar. Exacto. Para no volver a decir que nos convertimos en una republiqueta si vamos interpretando según el antojo. Exacto. El señor presidente actual del Congreso, guste o no guste, es el presidente del Congreso y le tocaría a él esta atribución constitucional. Por supuesto. Muchísimas gracias, don Miguel Ángel. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por sus opiniones, que son valiosas.